Señor bendiga, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ha sido misericordioso con nosotros. No sé cuánto tiempo usted ha esperado para darle la honra y la gloria al Señor, pero esta mañana es una mañana especial. Así que damos la bienvenida también a los hermanos que están en línea, los que se van a ir conectando, los que van a ver posteriormente el mensaje de parte de Dios. Y así a cada uno de los que decidimos y propusimos desde mi corazón estar en la casa del Señor, y también aquellos que decidieron pero no pudieron estar. Y si alguno viene en camino, que Dios le apresure el pasito para que pueda llegar hasta este lugar. Así que le invito para que podamos orar esta mañana con los abrazos en las manos de nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos diste la vida, Señor. Gracias porque un día más, Señor, podemos decir hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Te suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, que en este lugar, Señor, que es tu casa de adoración, Señor, podamos declarar, Señor, fielmente que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, el cual, Señor, tiene cuidado de nuestras vidas, el cual tiene cuidado de nuestros pasos, el cual siempre está dispuesto a bendecirnos. Te suplicamos, Padre eterno, que te quedes en este lugar con cada uno de nosotros y que nos dé la sabiduría y nos dé la fortaleza, Señor, para continuar en este camino que nos has encomendado. Te pedimos, Padre bendito, por las familias del ministerio, Señor, por los hermanos que no pudieron asistir esta mañana, Señor, por lo que han propuesto, Señor, estar por la tarde en tu casa, Señor. Bendice, Padre bendito, a cada uno por nombre y apellido, Señor. Te suplico también, Señor, por aquellas familias, Señor, que han propuesto en su corazón, Señor, el deseo de estar en tu casa pidiéndote, Señor, a un favor, un milagro, Señor. Te suplicamos que mueva, Señor, en ellos ese deseo de venir hasta este lugar. Te suplicamos también, Padre eterno, que nada ni nadie, Señor, nos pueda separar de tu amor y de tu misericordia. Te pedimos esta mañana por nuestros familiares, Señor, que probablemente estén pasando alguna situación de salud. Pon tu mano poderosa sobre ellos de tal manera, Jesús de Nazaret, que puedan verse bendecidos, Señor, prosperados y en victoria, Señor. Que tu pueblo, que tus hijos, Señor, podamos declarar, Señor, que tenemos un Dios fiel, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, que de día y de noche, Señor, se levanta, Señor, a pelear la batalla con nosotros. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de señores, por este día. Gracias por la vida. Gracias por los alimentos. Gracias, Señor, porque nos permites ver una vez más un día, Señor. Nos permites ver a la familia, nos permites ver a los hijos. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, darte las gracias en este lugar. Te agradecemos, Padre bendito, que no te hayas olvidado de nosotros nunca, Señor, y que siempre estés obrando en nuestro favor. Gracias, Señor, por las familias que están orando, Señor, por el campamento, Señor, para que haya provisión hasta que sobre y abunde. Gracias por las familias, Señor, que están orando por los proyectos, Señor, de tu iglesia, de tu ministerio, Señor, porque sabemos, Padre, que vamos a cumplir, Señor, aún, Señor, a cuestas, aún, Señor, cuesta arriba, vamos a lograrlo, Señor. Sabemos que el enemigo se ha interpuesto en el camino y ha querido robarnos el gozo, pero sabemos, Señor, que tú eres el que está trayendo la provisión hasta este lugar. Gracias, Señor, por eso te suplicamos que te quedes con nosotros esta mañana y que juntos podamos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. En tu nombre, Señor Jesús, oramos esta mañana. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos deja acercarnos a Él. Hoy vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a leer este proverbio hermoso que Dios nos ha regalado para cada día, y vamos a dar a nuestra hermana Yesenia para que puedan leer la palabra del Señor en esta hermosa y bendecida mañana. Y usted póngase en pie para mayor reverencia a esa palabra hermosa de Dios, y lo leemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a leer del 4 en adelante. Oí, hijos, la enseñanza de mi Padre, y estad atentos para que conozcáis conjuras, porque os doy buena enseñanza. No deshablaréis mi ley, porque yo también fui hijo de mi Padre, dedicado al Espíritu delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retén en tu corazón y razón y guarda sus mandamientos y sus ¿A quién
gracias a Dios. Vamos a quedarnos, hermanos, con un tiempo de coros y vamos a dejar a nuestra hermana Marupi que va a cantarle al Señor, y luego dejamos a nuestra hermana Michelle con el ministerio de alabanza. Amén. ¿Cómo es posible que yo huya de la araña? Una arañita la tenía. No, gracias al Señor, porque hermana Maru está desarrollando ese talento de cantarle al Señor, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eso. Voy a invitar entonces a nuestra hermana Michelle para que cantemos al Señor durante este día hermoso que Dios nos ha regalado.
porque Él es santo, ¿verdad? Gracias a los niños que oraron al Señor esta mañana por sus papás, por su mamá, por su abuelito, por su tío, por el gato, por el pollo. Oraron por todos, ¿verdad? Así que bienvenida hermana Vero también, que ya vino a la casa del Señor, ¿verdad? Así que vamos a honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él ha sido muy bueno. Así que le invito, hermanos, para que podamos estar orando por las actividades del ministerio. Ya les recordé temprano, ¿verdad?, que hay que orar por el campamento, ¿verdad? Ya estamos trabajando en ese tema. Y le voy a explicar que cuando termine el servicio usted pueda mirar a la pizarra. Ahí hay 3 logos, ¿verdad? Esos 3 logos son de los 3 grupos
que o los 3 equipos que van a ver en el campamento, ¿verdad? Va a estar el equipo de jóvenes de fe, va a estar el equipo Leones de Judá y va a estar el equipo Águilas de Cristo. Son 3 equipos que van a estar dentro del campamento, ¿verdad? Estamos orando, pidiendo al Señor que podamos en estos días presentarles ya los banderines, ¿verdad? Vamos a ver si logramos en esta semana tener los banderines ya listos para podérselos presentar y usted pueda verlo, ¿verdad? Cómo van a funcionar esos banderines para los equipos. Así que yo le invito, por favor, que usted pueda estar orando por esa situación y podamos juntos estar adorando al Señor. Así que, por favor, ayúdenos a orar, hermanos. Es una logística bastante fuerte. Estamos esperando y soñando en el Señor, ¿verdad? Que ese grupo de personas que vinieron a solicitar que se les apoye, ¿verdad? Que son 60 jóvenes y creemos en el Señor que una buena parte va a estar con nosotros, por lo que confiamos en Dios que vamos a poder cumplir esa meta. Vamos a pedirle a hermana Maru que vaya a la escuela bíblica, por ahí van los hermanos de la hermana Melba con los niños, ¿verdad? Para que puedan estar allá con ellos, ¿verdad? Allá está aprendiendo más de que el Señor no lo vaya a pellizcar de hermana Miguel, ¿no? ¿Verdad? Entonces, damos gracias a Dios por eso. ¿Qué más, hermanos? Tenemos algunos proyectos ahí. Ya estamos trabajando, ya hermano Licho va bien avanzado con la zona verde, ¿verdad? Ya creo que la mayor parte, ¿verdad, hermano Licho? Ya es bien mínimo lo que falta. Entonces, orando al Señor, que cada uno de nosotros podamos estar en ese deseo y en ese sentir de que todo esté listo para dentro de Dios. Muy pronto vamos a bajar a esa zona. Yo creo que más tarde voy con el hermano Licho a una vuelta para también darle algunas ideas de lo que vamos a desarrollar por ahí, porque voy a necesitar de la ayuda de cada uno de ustedes, los varones, para lo que vamos a montar en ese lugar. Lógicamente no lo vamos a montar ahorita, porque si no, nos lo hallamos después. Entonces, pero sí, para que tengamos una idea ya principal donde vamos a poner esas cosas. Así que voy a invitarles a que pase, hermano Paco, bienvenido, vayamos a la palabra del Señor. Y el tema de esta mañana es la condición del corazón. Y le voy a suplicar que vaya a un pasaje que ya tuvimos una prédica sobre ese pasaje, pero se va a dar cuenta cómo la palabra de Dios nos va dando día tras día algo diferente en la misma porción que ya nos había regalado. Y el tema es la condición del corazón. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Vamos a leer una buena porción de la Escritura para que podamos entender el pasaje. Lucas capítulo 15, versos del 11 en adelante. Si ya lo tienen, se pone en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y usted que está en línea, use su Biblia, lea la palabra del Señor, que es el alimento para el alma. Leemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando la encuentra, ¿estamos ahí, hermano? No, yo espero, se movió aquí este asunto a mí. En el 14 vamos, ¿verdad? Y cuando todo, ¿cómo dicen? Lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quiso, ¿cómo dice, no? Y no quiso entrar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros? Vamos a ver. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Que el Señor añada bendición a esa palabra. Esa parábola, hermanos, ya la estudiamos cierto tiempo atrás y descubrimos las actitudes del hermano mayor. Pero hoy vamos a descubrir algo diferente en esta porción de la Escritura. Porque la condición de nuestro corazón determina la dirección de nuestra vida. Y este es un asunto muy importante, porque solo hay dos direcciones en la vida, las cuales nos guían por caminos opuestos y nos conducen a destinos diferentes. Usted y yo podemos caminar hacia Cristo, hacia la vida eterna, o alejarnos de Él a la muerte eterna. Y el factor determinante en esto es la condición de nuestro espíritu en el corazón. Entonces debemos de ir pensando y analizando. ¿Por qué razón? En la parábola del hijo pródigo, esos personajes podrían representarnos a cada uno de nosotros. Y podríamos estar viviendo un estilo de vida pecaminoso como el hermano menor, o ser autosuficientes o rencorosos como el hermano mayor, o podríamos tener un corazón misericordioso como el padre en la parábola. Y aunque esta es la última de las tres parábolas que Cristo compartió con los fariseos, en respuesta a sus quejas contra él, por la compasión que Jesús demostraba hacia los pecadores, cada una de esas parábolas estaban relacionadas con algo que se había perdido. En este caso se había perdido un joven. Y como la palabra de Dios es verdadera, podemos confiar que esa enseñanza que nos está otorgando por medio de esa ilustración de un hijo perdido son acertadas. Ahora depende de nosotros si vamos a acatar las indicaciones o si seguimos el camino que ese joven tomó. Probablemente vamos a estar convencidos de que también vamos a sufrir las mismas consecuencias, aunque en el momento no nos demos cuenta.
Y eso es lo triste de todo esto. Cuando entramos en la parábola, descubrimos la senda del hijo pródigo. Esa senda lo llevó a descubrir que el corazón, que su corazón joven, deseaba independencia, deseaba ser libre, sentía que la vida en la casa de su padre tenía muchas restricciones y por esa razón pidió su parte de la herencia, a pesar de que la herencia debería de recibirse después de la muerte de su padre. Pero el papá generosamente aceptó la petición de su hijo y le dio la parte que le correspondía. Y muchas veces nosotros, en base a la condición de nuestro corazón, le pedimos a Dios la parte de la herencia que nos corresponde. Y en el amor y en la misericordia de Dios Él nos la da y vamos y la malgastamos y luego venimos llorando y sufriendo. Y al igual que este joven de la parábola, de la condición de nuestro corazón dependen las decisiones que vamos a tomar. Dice la parábola que poco tiempo después de haber recibido su herencia y haberse ido a una ciudad y haber derrochado, haber gastado, haber malgastado la herencia, aquel joven no se sentía tan bien. O sea que la decisión que había tomado de dejar su hogar para satisfacer sus deseos, sin que nada ni nadie se lo impidiera, le iba a empezar a pasar una factura. Y usted y yo debemos de recordar, hermano, que una de las metas de Satanás es convencernos de que hacer nuestra voluntad y alejarnos de las restricciones de Dios es el comienzo de la verdadera vida. Es decir, una de las metas de Satanás es convencernos a nosotros que venir a la iglesia es una tontera porque el pastor viene y te regaña. Si no es tu tata porque te esté regañando. Yo no lo estoy regañando. Usted y yo leemos un pasaje de la palabra y descubrimos los beneficios, los atributos de Dios que nos ayudan a corregir por medio de su consejo nuestros pasos. Pero el enemigo es astuto y le dice: no vayas. ¿Y qué te va a hacer? Pues? Dice que a mí mis amigos me decían algo. Y ya vamos otra vez para la iglesia. Pues sí, tengo que ir a adorar al Señor. No, hombre, ¿qué voy a hacer? Yo no creo que vaya a venir el pastor a traerte vos. O es tu tata. ¿Qué amigos? No eran amigos. Y muchas veces lo lograron. Me convencieron de que separarme de Dios y estar con ellos era el comienzo de una mejor vida. Y hace tiempo yo les conté a ustedes, en parte de mi testimonio, estando yo sirviendo a la iglesia, firme, hermano, ya el Señor me había sacado de lodo cenagoso, ya estaba yo ahí sirviendo al Señor con todo el corazón. Y de repente empezaron los amigos a convencerme, ¿no? Y un día yo me reté a mí mismo y quería probar si todavía podía resistir. Y le hice caso a la invitación de mis amigos y fui. Y terminé mal. Porque lo que ellos le llaman vida es la desgracia de nuestro caminar. Entonces, las cosas debemos de entenderlas que de acuerdo a la condición de nuestro corazón, de acuerdo a cómo nosotros nos sintamos, de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, así va a ser el tipo de decisión que vamos a tomar. El joven de la parábola se sentía oprimido, sentía que sus papás solo eran reglas, y eso me hace recordar a Alejandro, a mí.
A sus 8 o 9 años, yo ya se lo he contado a usted. Cuando un día se me paró enfrente y me dijo, mira, me dijo, yo me voy de la casa. ¿No había? Ah, ya te vas. Sí, me dijo. Solo me voy a llevar mis cositas. Porque en esta casa solo son reglas. A ver, quítate la camisa. No, hombre, que quitártela. Y lo dije, chulo. Vaya, esas son tus cositas, llévatelas. Porque todo lo demás lo compré yo. Ah, no me vean, hermano. Porque se sentían que las reglas de la casa lo tenían oprimido. Hay jóvenes, hay señoritas, hay caballeros que a los 15, 16, 17 años se sienten oprimidos en su casa y lo que quieren es libertad. Y saben que van a ir a fracasar. Y rompen la regla de la casa y se van. Y a sus 15, 16 años se arruinaron su vida. No porque un hijo sea una ruina, es una bendición, pero no era el momento exacto. Porque de acuerdo a la condición del corazón, así son las decisiones que vamos a tomar. Los hogares en este tiempo ya no están tomando decisiones pensando en sus hijos, sino que están pensando en lo que su corazón siente. Y por eso ustedes y yo vemos en la sociedad un montón de hombres y de mujeres abandonando su familia para irse con otra persona. Pero no se van porque allá les ofrecen algo mejor. Se van porque de acuerdo a la condición en su corazón están tomando malas decisiones. Pero llega un momento en el que ya tomó la decisión el joven de la parábola y se va. Y se fue a un país lejano. Y nosotros podríamos decir que ese país lejano representa cualquier lugar que escojamos para salirnos de la voluntad de Dios. Puede ser a una cuadra de distancia de su casa o al otro lado del mundo. Porque de lo que nos está hablando es de la condición del corazón y no del lugar en donde esté. Puede ser en su propia casa, ¿no? Que usted ha decidido no ser parte de la familia y está ahí mismo. Entonces no es el lugar, es la condición del corazón a que nos está hablando y no el lugar en donde estemos. Usted podría estar en medio de un montón de bolos y no tomar. Usted podría estar a la par de un montón de fumadores y no fumar. Y en base a la condición de su corazón puede cometer el error. ¿Por qué razón? Imagínense que está despechado o despechada y llega a la reunión de los bolos. Y los bolos están oyendo aquellos coritos que cuando te veré otra vez, hermano, y usted empieza a llorar porque cuando te veré otra vez. Pero aquellos tienen una gran botella. Su corazón está herido. Y hay una canción que le está motivando. Y un grupo de amigos que le están empujando. Pero de acuerdo a la condición de su corazón, te va a tomar y tú para adentro. Y terminó ebrio. No vea el lugar. Porque probablemente una esquina cerca de su casa. No era el lugar. Era la condición de su corazón. Era lo que usted estaba sintiendo. No era el espacio ni el tiempo. El corazón estaba. Si hay algo seguro en todo esto, hermano, es que el diablo despierta el descontento al resaltar en nosotros lo que nos hace falta. Y luego nos pintan una imagen
de la buena vida, según Él, que nos espera si lo seguimos a Él. Mas sin embargo, Él siempre va escondiendo o omitiendo el resultado final que va a producir una vida de pecado. Voy a seguir tomando ese modelo del golo, ¿verdad? Porque es el más común en la asociación de nosotros vivimos. Y ya han tomado, hermano, se siente más macho, empieza a hablar, a decir, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y se va sumergiendo en eso, y se sigue sumergiendo en eso, y se sigue metiendo y metiendo. De repente, pasado un tiempo, eso no se lo dijo Satanás, tiene cirrosis. Eso no se lo dijo el diablo, que tanto tomar, se le iba a hacer una gran panza así, como el chipitito. Y que le iba a costar caminar, que se iba a poner verde como llueve. Eso no se lo dijo Satanás. Solo le dijo que a usted le hacía falta divertirse, hermano. Y usted necesitaba gozarse, ¿verdad? Eso no se lo dijo él. Y empiezan a suceder muchas cosas. El resultado final de esto fue una muerte física y espiritual. Y entonces usted oye a la gente decir: qué lástima que se fue sin fe y sin esperanza. Pero no es que Dios no le haya abierto la puerta, es que Él dejó que Satanás lo convenciera o la convenciera de que algo le hacía falta en su vida. Ahora, el hijo pródigo, con el dinero suficiente para satisfacer sus deseos, su necesidad, se fue para disfrutar de los placeres que ofrece el pecado. Y en esa condición él no tenía que rendirle cuentas a nadie, porque estaba lejos de su papá. Así que podría hacer lo que él quisiera. Pero a usted y a mí se nos olvida que Dios lo ve todo. Y un día le va a pedir cuentas a todo ser humano. Y por eso es que el escritor de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 27, dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El joven de la parábola se parece a nosotros. Fuera de la iglesia, creemos que podemos hacer lo que nos dé nuestra santa y regalada gana, y que no le tenemos que dar cuentas a nadie. Y usted tiene razón. Usted no tiene que venir a darme cuenta a mí, dice: pastor, aquí vengo, pastor, y yo en un cubito aquí, ¿verdad?, escondido, y usted le digo: cuéntele, hermano Licho, ¿qué pasó ahí en la zona verde? Que dice, pastor, que hay una masguata y la maté. Entonces, no vaya a confesarse conmigo lo que usted dice. Usted no me tiene que entregar cuentas a mí. Pero recuerde que hay un Dios que todo lo ve, y que un día le va a entregar cuentas de todo eso que Él ve. Entonces nosotros estamos en esa misma condición, y de acuerdo a la condición de nuestro corazón podemos también llegar a ser engañados. Porque el joven, el hijo pródigo, cayó en las mentiras del diablo sin considerar las consecuencias que recibiría malgastando el dinero. Por eso es que la parábola dice que gastó su dinero viviendo perdidamente. Y aunque parecía que todo iba bien, el pistillo
Yo veo a los jóvenes ahora que tienen la bendición de que les ayudan, hermanos, para salir adelante y desperdician el tiempo, la oportunidad, el dinero y después se quedan a lamentarse. Y cuando empiezan a lamentarse, la condición de su corazón caen en la trampa de Satanás otra vez. Y empiezan a vivir errantes. Andan de un lado a otro y nunca hacen nada. El problema de vivir para nuestro propio placer es que lo novedoso, lo moderno se desvanece. Y la felicidad que antes sentíamos se acaba. Y nos damos cuenta que la satisfacción produce el pecado. Y esa satisfacción que produce el pecado es temporal. En un intento, hermano, por recuperar el placer, puede ser que vayamos errantes de una experiencia a otra, solo para descubrir que no hay placer duradero en el pecado. Y le voy a poner un ejemplo que está pasando en nuestra sociedad. Una señorita, a sus 15, 16, 17, 18, 19 años, decidió casarse con un joven porque tenía los aritos, porque andaba un piercing en la nariz, porque andaba uno en la lengua, porque se ponía unos pantalones, ¿me entienden? Que solo eran cartuchos de abajo y una gran bolsa aquí arriba, y porque el pelo se lo dejaba como que era papagayo, así grande, y porque el tipo caminaba por la calle así todo, ¿me entiendes? Entonces la bicha decidió casarse con él porque tenía todos los aires de un loco, ¿eh? A sus 18, 19 años. Y se casó. Y pasó su primera noche, su segunda, tercera, cuarta, quinta noche con el papagayo, ¿no? Y luego se da cuenta que al tipo no le gusta trabajar. Y que ya se acabó lo que le dieron en la fiesta de boda. Ya no hay comida, man. Hasta las vejigas se desinflaron ya. Y empiezan a discutir entre ellos mismos. Y entonces la decisión que toma la señorita es que yo me voy, porque yo no voy a vivir con un hombre así que me maltrata, y se va. Y llega a su casa y lo primero que se encuentra a la mamá diciéndole: yo te lo dije, pasmada, pero papá, ¿por qué no estar con ese hombre? Pues vos, padre. Allá como a los 6 meses, anda bien gordita, así, hermano, les ha crecido el corazón. Dice que es tremendo. Y entonces nace una criatura que no tenía por qué sufrir. Y empieza la vida de aquella muchacha a cambiarse y a transformarse. Pero de repente, hermano, aparece otro de unos que van al gimnasio, así bien doble, pollerudo, con bastón, y bien cholo el famoso. Y solo en camiseta, así como Manuelito en centro, así enseñando los dientes, ¿me entiendes? Y se ven bien feos, mi hermano, porque bien delgaditillos de abajo y bien cholos de arriba, así, ¿no? Como que no dejo chupapecitos, ¿no? Dejo paletas que vienen, pero como es la voz bien cholo, así, camina así todo. Entonces, este es el mío. Y cae en las mentiras del otro. Y vuelve otra vez. Y después de esa otra desilusión, cae en la mentira de otro y de otro y de otro. Y para la sociedad en la que vivimos, eso es normal. No, eso es vivir errante a causa de la condición de nuestro corazón. Porque decidimos tomar malas decisiones que nos llevaron al fracaso en la vida. Porque no pudimos decidir
correctamente en la voluntad de Dios. Y la felicidad que andábamos buscando se acaba cada cierto periodo de tiempo. Y vamos errantes de una experiencia a otra, solo para descubrir que no hay felicidad. Y de repente, ya pasaron los años, la señorita ya no es una señorita, es una mujer mayor. Y se encuentra con una necesidad, con un grupo de niños y alimentar. Ya no es una señorita, es una señora. Y la parábola del hijo pródigo nos está diciendo, el joven pronto se dio cuenta de que no solo se estaba terminando su satisfacción, sino también sus recursos materiales. Y se dio cuenta que por seguir sus deseos se quedó en bancarrota, sin amigos, y para empeorar el asunto, con hambre. Porque Satanás nunca le va a revelar, hermano, las consecuencias de caer en sus tentaciones. Porque el deseo de él es destruir y arruinar a las personas. Su camino al placer está lleno de hogares, vidas y cuerpos destruidos. Fíjense, hermano, que si nosotros pudiéramos hacer como hoy hacen, ¿verdad?, en el turismo, la ruta Las Flores, la ruta no sé qué, si nosotros hiciéramos la ruta Satanás, descubriera usted cuántos hogares ha destruido, cuántas vidas ha arruinado. Y usted no decidiera ni quisiera ir por esa ruta, porque vería el llanto y el sufrimiento de los hogares, vería el llanto y el sufrimiento de vidas arruinadas, porque la condición de su corazón no les permitió entender. Ante la desesperación que muestra el pasaje del hijo pródigo, la gente busca trabajo de lo que sea. Unos buscan trabajo de robar, otros buscan trabajo de vender su cuerpo, porque no tuvieron el tiempo para prepararse para ese momento. Y como no saben hacer nada, ¿qué les espera? ¿Tienen que darle de comer a los hijos o no? Y si son varones, tienen que mantener el vicio, y entonces no hay otra opción, no saben hacer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Robar. Hermano, y lo más feo en este caminar es que ahora los jóvenes que no quieren robar toman otra decisión en base a la condición de su corazón y aparecen diciendo que son niñas y empiezan a vender su cuerpo también, porque nunca se prepararon y ante la desesperación van a cometer cualquier otro error y van a caer a la posición más baja que cualquiera pueda caer. El hijo pródigo tuvo que ir a darle de comer a los cuches. Si usted me está oyendo en Guatemala, es a los coches, a los cerdos, a los marranos, a los chanchos, todos los sinónimos que tiene ese animalito. Y los seres humanos, hermanos, a veces necesitamos tocar fondo para que nuestros ojos sean abiertos. Y sin importar, hermano, cuántas personas le habían advertido del peligro
al que se está dirigiendo, no pueden darse cuenta de su necedad. Hasta que llegan al final del camino. Es en ese momento que se dan cuenta. Y el hijo pródigo, cuando llega toca al fondo, es cuando se da cuenta, se detiene y piensa: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y tienen abundancia de pan. Y yo aquí aguantando hambre. Hasta entonces pensó. El sendero del placer, el cual eventualmente lleva a las personas a la desesperación, ha sido transitado por muchas personas que rechazaron la advertencia de sus familiares y amigos. Y al igual que el hijo pródigo, han perdido todo, hasta su dignidad. Y en manera figurada, hermano, han llegado a desear el alimento de los cerdos. Y yo me pregunto, ¿cómo puede algo que lucía tan bien al comienzo llegar a ser malo? Pues siempre ocurre lo mismo cuando las personas se alejan de los caminos de Dios. Mas sin embargo, sin importar cuánto se ha alejado una persona del Señor y cuán profundo ha caído, Dios nunca deja de amarlo. Y cuando la persona decide pararse en el camino y reflexionar y regresar a Dios, nos va a acontecer lo mismo que a este joven. Porque al reflexionar, el hijo pródigo decidió regresar a su padre. Y la gente dice: no, que yo no voy a la iglesia de nuevo porque me da pena. ¿Qué van a decir los hermanos? Siga aguantando, siga sufriendo, siga llorando. Pero es que los hermanos me van a ver mal. ¿Y? No me importa, hermano. A mí lo que me importa es que tengo un Dios que me está viendo y que me quiere restituir. Aquel joven lleno de vergüenza y culpabilidad planificó cómo se iba a confesar delante de su papá. Pero no se quedó pensando y si me recibe y si no me recibe. No, comenzó a caminar. Comenzó a avanzar. Y esa es la única solución para los que deseen regresar a Dios. Los sentimientos de vergüenza y de culpa y convicción son resultado de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo quien atrae a cada hijo pródigo hacia el Padre Celestial. Porque Dios está dispuesto a perdonar a todos los que vienen ante Él con humildad para arrepentirse, confesar sus pecados, confiar en la sangre de Cristo para ser purificados, recibirle como su Salvador por fe y rendirse ante Él como Señor. Así como el hijo pródigo, hermano, fue acogido por su padre, Dios también acogerá a todos
los que vengan a Él. Primero para salvación. Porque recuerden una cosa, no hubo ninguna resistencia por parte del Padre, sino que corrió y lo abrazó y celebró su regreso. Y así es como Dios recibe a todos los que vienen a Él. Incluido aquellos, hermanos, que han destruido su vida. Y no hay nada que perder, sino mucho que ganar. Cuando andamos en el mundo, ¿ya qué podemos perder? ¿No? Nada. No estamos todos reventados. Lo único que nos queda es ganar. ¿Y cómo vamos a ganar? En Cristo. No hay otro lugar, solo Cristo Jesús. Así que reflexionemos esta mañana. Primero averigüemos en qué condición se encuentra nuestro corazón. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón en este momento? ¿Qué puede usted determinar al examinar el camino que está siguiendo? ¿Está avanzando hacia Dios o se está alejando más y más de Él? ¿Ha habido, hermanos, alguna ocasión en la que usted se ha negado a regresar al Señor por vergüenza o miedo de haberse alejado demasiado de Él? Así como la parábola del hijo pródigo. Si es así, contradiga esa idea. Levántese y diga: yo voy a volver a mi Padre Celeste. Le voy a pedir perdón, porque sé que en su casa hay abundancia de pan. Y su palabra dice que Él no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que si usted tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias porque nos hablas todos los días y nos ayudas a reflexionar en nuestro camino. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos dé la oportunidad de aprender, Señor, una nueva vida en ti. Te rogamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tu Espíritu, que tu promesa, Señor, sea en nosotros y con nosotros. Te suplicamos que el amor y la misericordia que solo tú sabes dar sea día tras día puesta en nuestras manos. Te pedimos, Señor, que podamos reflexionar en la condición de nuestro corazón para volvernos a ti llenos de alegría y de gozo, sabiendo que tenemos una respuesta de lo alto en nuestras manos. Así te bendecimos, Señor. Así te pedimos que te quedes con nosotros, que nos lleves con bien a casa, que nos guardes en el hueco de tu mano, que bendigas a los hermanos que están a la distancia. Sobre todo, Señor, que nos permitas despedirnos de este lugar en paz, en amor y en santidad, porque en tu nombre, Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde hoy y siempre. Les invito, hermanos, para que por la tarde nos veamos a las 3:30. Tráiganos a sus hijos para la escuela bíblica. Queremos bendecirles y darles lo mejor de parte de Dios. Así que Dios les bendiga.